con el permiso del pastor vamos a hacer lectura. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Invocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque allí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. ¿Quién ha escuchado hablar de los magos? ¿Nadie? ¿Solo Maribí? ¿Quién ha escuchado hablar de los magos? ¿Y de los Reyes Magos? ¿Quién ha escuchado hablar de los Reyes Magos? ¿Y quién ha escuchado hablar de Gaspar, Baltasar y Melchor? ¿Quién ha escuchado hablar de todos esos? Me interesaban los regalos, Solo los regalos, ¿no? Pero todos hemos escuchado, ¿no?, las historias de todos hemos escuchado la historia de los Reyes Magos, ¿eh? Hoy, justamente hoy, están haciendo cabalgata en casi toda España, a estos 3 Reyes Magos. Esto es lo que dice la tradición, esto es lo que dice la religión popular, esto es lo que dice el mundo. Pero nosotros, ¿qué dijo Jesús? Que no somos de este mundo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y dónde encontramos la verdad? Si no, en la palabra de Dios. Y hoy vamos a indagar sobre quién eran estos magos, estos personajes tan fantásticos que aparecen en la Biblia, que solo aparecen en Mateo, en esta lectura que nos ha hecho José en el capítulo 2 del 1 al 12, y en lo cual unos magos viniendo de oriente, guiados por una estrella, llegan a donde nació el rey de los judíos a entregarle unos regalos. Parece de película, parece una historia de ciencia ficción, como unos reyes atravesando todo el desierto llegan a la pequeña ciudad de Belén, una ciudad que está a 1000 kilómetros de altura, cerquita de Jerusalén, pero que llegar a Belén costaba mucho. Tanto costaba que imagínense que cuando María y José empezaron el viaje, María estaba embarazada solo de 3 meses y cuando llegó a Belén dio a luz. Imagínense cuánto costaba llegar en aquella época a esa pequeña ciudad donde nació el rey David, donde se le prometió que de allí nacería el Salvador. Pero
esta historia que yo les voy a contar, me gustaría que ustedes, igual que yo, se emocionaran de ver la obra maravillosa de Dios. Como Dios hace una obra milagrosa en los años y desemboca, como dice su palabra, en la culminación de los tiempos. Como unos magos llegan antes de que Jesús naciese a conocer de él, a esperar su venida y a esperar el momento preciso en que una estrella los iba a guiar a los pies de este maravilloso niño llamado Jesús. Y ante él se postraron, y ante él le adoraron, y a él le ofrecieron los mejores regalos que no se podían ofrecer a otra persona. Por eso le ofrecieron oro, mirra e incienso. Ese es el título de la predicación de hoy. Y quiero que estén muy atentos, porque vamos a tocar poca Biblia, pero vamos a hablar mucho de la Biblia. Porque si empezamos a buscar los versículos, esta predicación se nos puede hacer muy larga. Y aquí la cuestión es que se haga condensada, pero que todos salgamos aprendiendo que Dios tiene 1000 formas de actuar y que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Nos dice la tradición que todos conocemos desde pequeño que eran 3 magos. La verdad es que no eran 3 magos. En ninguno de la Biblia dice que eran 3 magos. Se dice que eran 3 porque llevaron 3 regalos, pero no equivale una cosa con otra. Se dice que eran reyes con coronas, pero no tenían ningún reino. Sin embargo, estos magos dominaban sobre todos los reinos, como yo les voy a explicar a continuación, pero no tenían coronas. Más bien tenían unos gorros altos y puntiagudos, que todo nos recuerda un poco ya la visión de quién eran estos magos. No se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. En ningún lugar de la Biblia surgen estos nombres. Estos son invenciones que vamos a hablar a partir de ahora, de dónde surgieron. No eran adivinos, ni eran esotéricos, ni consultaban los astros para ver el futuro de lo que acontecía. Más bien eran estudiosos, matemáticos, conocían bien la planeta Tierra, conocían las matemáticas, conocían la astronomía perfectamente y vieron y reconocieron la señal que Dios les había enviado. Y cada uno no era descendiente directamente de los hijos de Noé, un morenito, un rubito y un pelirrojo. En ningún momento era esta la realidad. Esto es lo que nos han enseñado y lo que hemos visto en la tele, en las publicidades, en las revistas, desde que somos pequeños. ¿De dónde sale esta fábula que nosotros hoy podemos desmentir con la palabra de Dios y que nosotros, delante del mundo, podemos decir, nosotros sí que sabemos quién eran esos magos? En el siglo VI, después de Cristo muerto, en una iglesia de Italia, exactamente en San Apolinar Nuevo, en Rávena, se encontraron unas pinturas dentro de la iglesia donde se ofrecían unos regalos a las vírgenes y concretamente habían 3 que iban disfrazados o que iban vestidos con vestimentas persas y que ofrecían regalos a la Virgen y al niño que tenía en sus brazos. Encima en esa pintura ponía un nombre a cada uno: Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso ocurrió en el siglo VI. Un pintor pintó una pintura y una iglesia o una religión lo tomó como una verdad, sin ir a las Santas Escrituras. Más adelante, esto se unió a una leyenda que ya circulaba, que en el año 70, usted sabe que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y todos los cristianos fueron esparcidos por casi todo el continente asiático, africano y europeo.
Y entre estos que fueron esparcidos estuvo Santo Tomás, que dice la leyenda que Santo Tomás apóstol encontró en el reino de Saba a estos 3 reyes magos, en el año 70. Y Santo Tomás los bautizó y los proclamó santos, les dio obispado. Y entonces de ahí viene que estos seres son santos, estos 3 reyes magos son santos y que se necesitan adorar o venerar como lo hace la religión popular. Pero en esta leyenda del año 70 resulta que sigue explicando que unos años después una tal Santa Elena fue a buscarlos y encontró, cuidado, 3 cadáveres en un mismo sarcófago en medio del desierto con 3 coronas. Y entonces ella dijo, estos son los 3 reyes magos. Y cogió esos 3 cadáveres o esos 3 restos y se los llevó a la ciudad de Colonia, en Alemania. Y allí se levantó toda una catedral en honor a estos reyes magos. Y esta es la historia de cómo estos reyes eran 3, tienen sus nombres, son santos, están sus restos en una catedral y se considera que eran aquellos que dieron los regalos al niño Jesús. Pero la historia que les voy a contar es mucho más fascinante, más emocionante y más verídica que esta fábula, que el mundo se la cree. El mundo se la cree y vive en la mentira y en el engaño. Hace 4000 años, ustedes imagínense, 2000 años nació Jesús, 2000 años atrás, estamos hablando de la época de Abraham, había una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Eso estaba en Babilonia. Esa ciudad era una ciudad muy religiosa. Casi el mundo entero estaba metido en la idolatría y todos tenían muchos dioses. Dios llamó a un hombre. ¿A quién? Abraham. A Taré, Padre de Abraham. al padre de Abraham, y le dijo, sal de la tierra y ves a la tierra donde yo te daré. Taré salió con su hijo Abraham, pero Taré, que servía a muchos dioses, no creyó mucho a este Dios único, sino que a mitad de camino se quedó. Entonces fue cuando Dios habló directamente con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Y ahí es donde realmente nace el pueblo de Israel con un solo Dios, como creencia única en el planeta Tierra del monoteísmo, de un solo Dios. Este planeta estaba metido en esa idea de que había multitud de dioses. Pero sabemos que el diablo es muy malo, ¿verdad? Y sabemos que el diablo quiere siempre entorpecer las obras del Señor. Y el diablo también utilizó a una tribu nómada llamada los medos. En Ur de los Caldeos, aquellos medos empezaron a dejar a sus dioses y adorar a un solo Dios. De tal manera que estos medos empezaron a tener una tribu sacerdotal para adorar a este Dios. Igual que ustedes saben que cuando Dios les dio las leyes a Moisés y estaban las 12 tribus, una tribu es la encargada de llevar el sacerdocio, no las 12, es una en concreto, que son los levitas. Amén. Entonces, estos medos resulta que también cogieron una tribu para ofrecer los holocaustos y para ofrecer todo lo que querían ofrecer a ese rey o a ese Dios que ellos decían que era el único Dios que existía. Estamos hablando que Ur de los Caldeos estaba en Babilonia, lo que hoy es Irak, y representa toda la zona de Mesopotamia, la zona entre los 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Todo eso estamos hablando de la zona de Medio Oriente.
Pero es que la Biblia nos habla que allí es donde nació el ser humano, donde recibió la vida el hombre y donde Cristo va a castigar el pecado también en aquella zona y va a reinar en Jerusalén durante 1000 años. Porque nuestro Cristo, nuestro Dios, es judío. Y esto no tenemos que perderlo nunca de vista. Es judío. Él nació entre los judíos y es el judío más famoso que existe en este mundo. Y en esa tierra de Mesopotamia, en esa tierra que ahora todos estamos situados donde estaban, resulta que estos medos que tenían una tribu sacerdotal les denominaron magos. Hace 4000 años de esto. Todo esto está escrito, lo pueden buscar por internet, es historia pura, está escrita y la Biblia corrobora y además aumenta, porque la Biblia es un libro histórico también. Y cuando uno estudia la carrera de historia, es obligado a estudiar la Biblia, porque la Biblia es un libro histórico. Y lo que se dice en la Biblia es verdad. Entonces, estos magos que empezaron a ser sacerdotes de una religión, empezaron a ser muy sabios y a estudiar, y estudiaban matemáticas, y estudiaban su entorno, y estudiaban agricultura, y estudiaban astronomía, y estudiaban construcción, y empezaron a ser muy, muy, muy importantes. Tan importantes que enseguida los reyes de aquella época y de aquella zona los cogieron a sus lados. ¿Por qué? Porque decían que su inteligencia y su sabiduría les podía ayudar en su reinado para triunfar, para poder conquistar más tierras y para estar mejor. La prueba la tenemos con el rey Nabucodonosor, con el imperio de Babilonia, donde los magos, los sabios, los caldeos, como nos dice la Biblia, estaban a su servicio. Más adelante, con los medos y los persas, ahí tenemos al rey Darío, y ahí estaban los sátrapas, los magos, los magos, los adivinos, los caldeos, también a su lado. Más adelante podemos ver el imperio romano, cómo estos magos todavía sobrevivieron hasta 600 años después de Cristo. Todavía esta tribu estaba en ordenanza. ¿Ustedes se acuerdan de un tal mago que había en Hechos de los Apóstoles que hacía muchos engaños, engañaba al pueblo, y cuando vio que a través de la oración recibían el Espíritu Santo, él dijo: yo te doy dinero y tú dame ese poder que yo también lo quiero? Ese era un mago. Ese era un mago de aquella época, de aquella tribu. Más todavía más adelante podemos recordar con el apóstol Pablo, cuando Bar Jesús, que era un mago de Pafos, que era judío, también hacía grandes señales y engañaba al pueblo. Y Pablo tuvo que orar para que se quedara ciego y no molestara la obra del Señor. Así que vemos que estos magos, desde Abraham hasta la posterior muerte de Cristo, estaban dominando o estaban en toda la zona influenciada por el Medio Oriente. Estos magos, la Biblia les llama príncipes también. No porque tuvieran ningún reino, sino porque eran príncipes a cargo de los reyes. Y su encomienda más importante que ellos tenían era la de hacer cumplir las leyes. Ellos tenían muchísimo poder, más que los mismos reyes. ¿Ustedes se acuerdan de la reina Esther? La reina Esther,
La hebrea, la judía más guapa que ha habido nunca en la historia y que habla así la Biblia de ella, que se casó con un emperador, el emperador Darío. El rey Asuero. El rey Asuero, perdón, es que he leído a Dios, es el rey Asuero. Pues el rey Asuero tenía una mujer que era Basti, y esta mujer en cierta ocasión no quiso obedecer las obras del rey. Y cuando ella desobedeció y se fue, resultó que el rey no la pudo castigar sin antes pasar por sus príncipes, por estos magos. Y les preguntó: a ver, mis magos, ¿qué tengo que hacer con esta reina que no me obedece? Y entonces ellos miraron las leyes de Medo y de Persia y le dijeron que a tal mujer fuera castigada y pasara lo que pasó. Y esta reina dejó de ser reina porque estos magos fueron los que le determinaron que pasara esto. El profeta Jeremías, que es el que estuvo en la conquista de Jerusalén, nos habla de unos príncipes enviados por el rey Nabucodonosor para que observaran que toda la conquista de la tierra se hiciera según sus ordenanzas. Porque el rey Nabucodonosor se llevó muchos cautivos, pero también ordenó que los pobres se quedaran en la ciudad y que recibiesen viñas y que recibiesen tierra para trabajar, para luego dar el fruto a la ciudad de Babilonia. Y todo eso, esos príncipes estaban allí observando. Cuando aquellos príncipes llegaron, lo pueden leer en Jeremías, la historia es fascinante. Cuando aquellos príncipes llegaron, todo el pueblo tembló, porque los conocían, porque conocían el poder que tenían estos príncipes, y donde ellos llegaban, la ley se cumplía. Y la ley de aquellos tiempos eran leyes muy duras. Ustedes no sé si se acuerdan de un tal Daniel, no soy yo, está en la Biblia, que un día cuando gobernaba el rey Darío de Medio y de Persia, un rey persa, cuando gobernaba este rey, unos que tenía a su alrededor, que tenían mucha envidia, le dijeron al rey: ¿por qué no haces un edicto que todo aquel que durante un mes adore a otro dios que no seas tú, sea tirado al foso de los leones? Tan pronto Daniel supo el edicto, ¿qué hizo? Tembló, se puso a llorar y salió corriendo. No, tan pronto Daniel supo el edicto, como tenía por costumbre, se arrodilló de cara a Jerusalén, como hacía de mañana, a mediodía y por la noche. Como aquello fue una trampa que le hicieron los que le tenían tanta envidia, pues enseguida fueron al rey: mira lo que ha hecho Daniel, mira lo que ha hecho Daniel, ha hecho que se ha arrodillado delante de su Dios y no por el edicto que tú diste. Vamos a leer en Daniel capítulo 6, este versículo sí que lo vamos a leer porque es muy importante. Daniel capítulo 6 y versículo 14 y 15. Vamos a ver un rey que era un emperador que tenía todo el poder en sus manos. Vamos a ver a un rey que era amigo de Daniel y que no quiso en ningún momento que fuera lanzado al foso de los leones. Vamos a ver a un rey cómo lucha contra quienes para librar a Daniel del foso de los leones. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, o sea que tuvo mucha pena, tuvo mucha lástima, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Eso era el rey. No, es que Daniel no puede ir a la fosa de los leones, es que Daniel es mi hombre de confianza, es que Daniel... Pero aquellos magos, aquellos príncipes, dijeron: la ley se tiene que cumplir. Y la ley la tiene que cumplir desde el esclavo hasta el rey. Versículo 16, versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cuando el rey firmaba se tenía que cumplir, y para que se cumpliese allí estaban los magos y allí estaban los príncipes. No eran tres, no era Melchor, Paspar y Baltasar, no era Blanquito, Negrito y Colorado. Eran personas muy cultas, que sabían cuál era su trabajo y que tenían una encomienda con Dios, que era ir a adorar a su hijo cuando éste naciese. Así que vemos un poquito, hemos visto el pasado de estos magos. Ahora, acompáñenme al resto de la historia. ¿Cómo supieron que iba a nacer Jesús? ¿Cómo sabían que el Dios de Daniel era el Dios omnipotente? ¿Cómo aprendieron los tiempos y cómo reconocieron los tiempos? Algo que los judíos no supieron hacerlo. Año 600 antes de Cristo. Un rey todopoderoso en la tierra llamado Nabucodonosor. Donde ponía su pie, la hierba no crecía. Donde ponía la mirada, los terrenos, todo era para él. Y esta tierra temblaba delante de su poder. Un día este rey tuvo un sueño enviado por Dios que le turbó, que no le dejó dormir, que lo martilleaba en su cabeza. Todos conocemos el sueño y lo que soñó, porque le hemos explicado proféticamente muchas veces la estatua, cabeza de oro, pecho de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la historia es que el rey quiere que sus príncipes y sus magos y los caldeos le digan el sueño y la interpretación. Y llega el momento, eso lo pueden leer en Daniel capítulo 2, les aconsejo que lo lean, es muy emocionante este capítulo. Y llega el momento en que los caldeos, los magos, y le dicen: a ver, rey, esto que nos pides es imposible. ¿Cómo vamos a saber lo que has soñado? Y para colmo te vamos a dar la interpretación. Dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Y el rey le dice: ¿vosotros pensáis que yo soy tonto? Os diré el sueño y me diréis cualquier tontería. No, no, no. Si tan adivinos sois, si tan inteligentes sois, si realmente sois los que decís, los magos, vosotros me vais a dar la interpretación. No pudieron. Dios se lo había velado, no lo tenían revelado y no pudieron hacer nada. ¿Sabéis lo que hizo este poderoso Dios, este poderoso rey? Los quiso matar a todos, los quiso destruir a todos y dio un edicto para que todos fuesen muertos, todos los sabios, todos los magos, todos los caldeos, los adivinos, todos muertos. Cuando fueron a matar a Daniel, porque Daniel también estaba estudiando en esa escuela de los magos, porque era cautivo por el rey Nabucodonosor, aunque él solo aprendía, pero él se cuidaba de las cosas del Señor y su corazón siempre estuvo para el Señor y no para las cosas del mundo. Esto es una enseñanza para todos los que están estudiando hoy en día, los jóvenes, los que están en universidades. Es que mi profesor dice que venimos del mono. Muy bien, estudia que venimos del mono, pero cree lo que dice la Biblia, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Una cosa es lo que nos toca estudiar porque estamos en un mundo de pecado, otra cosa es lo que nosotros tenemos que vivir. Y Daniel era ese tipo de joven que vivía la ley de Jehová en un mundo de pecado. Y cuando le llegó el momento que lo iban a matar y se enteró del edicto, enseguida se puso a orar. Es lo primero que hizo, orar y pedir sabiduría para que aquello pudiera resolverlo. Dios se lo revela a Daniel. Daniel habla con el rey Nabucodonosor y le dice: este sueño terrible era una estatua y tú eras la cabeza, y etcétera, 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 que todos sabemos el sueño.
Y entonces el rey Nabucodonosor dice unas palabras exquisitas en la Biblia. Todos los magos, todos los caldeos, toda la escuela tan importante durante tantos miles de años, ahora tú serás el jefe. Ahora tú los llevarás. Ahora tú estarás por delante de todos, porque no se encontró otro como Daniel en la tierra de Babilonia. ¿Y qué pensáis que hizo Daniel? Pues bueno, vamos a estudiar Marte, Siria, vamos a estudiar Marte, vamos a estudiar Venus, vamos a estudiar los astros, a ver qué influencia tienen sobre el hombre, a ver si hoy me levanto por la mañana y la luna está torcida y yo no hace falta que trabaje. Eso se llama la astrología, mezclar la adivinación con la astronomía, con el estudio de los astros. ¿Vosotros creéis que hizo eso Daniel? No. ¿Sabéis lo que hizo? Incorporó a los estudios los libros de Moisés y los libros de los profetas. Y aquellos magos que venían de Ur de los Caldeos creyendo en un solo Dios, por fin lograron entender quién era aquel Dios que ellos estaban creyendo y que no conocían sus nombres. Era el Dios de Daniel. Así le llamaban ellos, el Dios de Daniel. Y Daniel un día hizo una profecía que está en el capítulo 9 y que lo pueden leer, que es la profecía de las 70 semanas, en que matemáticamente habla de cuándo iba a nacer el Mesías, en qué época. ¿Y quién tenía esta profecía en sus manos? Los magos. No eran adivinos, no eran tres, no era Gaspar, Malchar y Baltasar, no, ni negrito, ni morenito, ni rubito, no, eran persas, todos morenos, muy inteligentes, estudiosos desde el principio, y el niño que no estudiaba no servía para ser un mago, eran los mejor de lo mejor. Y un día, mirando el cielo, vieron una estrella. Un ángel de Jehová los estaba guiando hacia donde tenían que ir. Y viendo la estrella, empezaron a estudiar los escritos de Daniel, las profecías de Jeremías. El Mesías, claro, 70 semanas, si desde que se dio el edicto por el rey Artajerjes hasta que pasó esto, han pasado tantos años. Es el momento de que algo glorioso va a ocurrir y va a nacer el rey de los judíos. Muchachos, tenemos que ir a adorar al rey de los judíos. Estos magos, que no era uno, ni dos, ni tres, eran 7. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo un escritor, un historiador, Heródoto, que lo dejó todo escrito, de quién eran estos magos y cómo llegaron a Jerusalén. Y eran 7 magos, porque siempre iban en grupos de 7, y eso lo podéis ver en la historia tanto de Esther como en la historia que os he explicado de Jeremías. Y estos magos llegan a Jerusalén con un convoy de 3.000 caballos de hombres a caballo. No iban 3 en un camellito, y detrás iba el paje y una carroza llena de regalos. No, eran soldados, y soldados tremendos persas que se presentaron delante de Herodes. En aquel momento Herodes acababa de tener una guerra y que había perdido y no quería más guerras. Por eso la Biblia dice que toda Jerusalén se espantó, lo ha leído nuestro hermano, cuando escucharon de los magos, porque los magos representaban revolución, los magos representaban de que venía un rey, los magos representaban que este rey Herodes iba a ser quitado de su trono y en su lugar iba a ponerse otro, porque ellos eran los que ponían y quitaban reyes, ellos tenían la autoridad, estos magos. No eran cualquiera, no eran tontos, ni llevaban coronas, eran sabios y conocían bien la palabra de Dios. Y cuando se presentan delante de Herodes, ¿qué ocurrió?
que el ángel los guió. ¿Hasta dónde? Hasta la misma puerta donde estaba el niño Jesús. 5 minutos y acabamos. 5 minutos y acabamos. Hasta donde estaba la misma puerta de Jesús. Esto no podía ser una estrella. Una estrella no te guía donde está una puerta, te guía a un lugar, te puede ligar, te puede llevar a una zona. Pero esa estrella especial lo llevó a la puerta mismo donde estaba Jesús. Jesús no era recién nacido. Jesús no tenía un mesecito, ni un día, ni 2 días, ni 8 días. Jesús mínimo tenía 2 años, porque el rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea que mínimo tenía 1 año y medio o 2 años, que fue lo que tardaron los magos en llegar desde la tierra de los caldeos hasta llegar a la alta Belén, allá en las copas de Jerusalén. Y este niño, glorioso y maravilloso, escuchadme, hermanos, lo que os voy a decir, recibieron los mejores regalos que para nosotros podía recibir. Ustedes dirán, qué bueno que es recibir el oro, porque el oro te da el sustento para la vida, pero el oro en la Biblia representa la realeza, y Jesús era un rey. Jesús no era cualquiera, había nacido el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le ofrecieron ese oro, significando su realeza. Pero hermanos, le ofrecieron incienso. ¿Sabéis lo que es el incienso? La deidad. Solo Dios recibe las oraciones de los santos. ¿Y cómo lo recibe? En forma de incienso. Apocalipsis, lo hemos leído, y así lo explica claramente. Cuando le ofrecieron el incienso, le estaban diciendo, este es el Hijo de Dios, este es Dios y necesita recibir las cosas de Dios. Pero el mejor regalo que le dieron fue la mirra. ¿Saben ustedes para qué se utilizaba la mirra? La mirra era un elemento que básicamente tenía 2 funciones, uno en medicina y otro en cosmética, porque a los muertos se les ungía con mirra para que conservaran el cuerpo y para que los muertos no hicieran tan mal olor ni perdieran su color. Pero luego en medicina era un elemento esencial para sanar. Ahí estaban explicando que Jesús. Vamos a leerlo en Isaías y con esto acabamos. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 63, capítulo 53. ¿Qué versículo? Pues te lo digo enseguidita. Isaías 53, todos sabemos el versículo. Él fue molido por nuestros pecados y con sus llagas hemos sido nosotros sanados. La mirra era la sanidad que nosotros íbamos a recibir, hermanos. Ese regalo maravilloso representaba la salvación del mundo. Había nacido un rey que era Dios y que iba a salvar al mundo. Este era el mensaje de los reyes, de los magos, y no eran 3, ni era Gaspar, ni Baltasar, ni Melchor, ni era blanquito, ni morenito, ni rubio. Eran sabios que vinieron a coronar a un rey y coronaron al mejor rey que nadie puede tener en este mundo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Así que hacemos una oración de despedida. Nuestro hermano José, por favor. Hacemos una oración de despedida.
Padre Celestial, juntamente con mis hermanos y mis hermanas, te damos millones de gracias por todo lo acontecido, Dios de la gloria, en este culto. Nos despedimos de este culto, pero nunca jamás de tu presencia, Padre Celestial. Gracias por todo, en el bendito y maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.